¿verdad? Para que nuestro Dios nos abra el entendimiento, ¿verdad? Y ponga oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y te pedimos, Padre, que sea tu gloria la que nos dirija, que nos dé entendimiento, que nos hables a través de tu palabra. Sí, Señor. Que no sea una predicación basada en enseñanza de hombres, sino tu palabra, que es tu verdad, la verdad que nos liberta. Amén, aleluya. Y te damos gracias, Padre, por nuestra vida, porque ha sido nuestro sustento, nuestra fortaleza en tiempos difíciles. Y te damos gracias por ello, Padre, en el nombre de Yeshua de Mashaya, sea tu nombre exaltado siempre. Voy a predicar hoy, amados, sobre la doctrina de los Nicolaitas. Es una palabra que se me hace difícil pronunciar, pero tengo que practicarlo muchos. A menos la palabra, no la doctrina. Amén. La palabra, la doctrina de los Nicolaitas. La semana pasada estuve hablando y predicando sobre la doctrina de Balaam. En esa misma doctrina, en ese mismo mensaje, yo mencioné la doctrina de los Nicolaitas, porque está escrita en la palabra, en el libro de Apocalipsis, y también la doctrina de Jezabel, que fueron 3 doctrinas, y siguen siendo estas doctrinas, hermanas, en el presente, el mal testimonio en las iglesias cristianas. Y yo creo que muchos se van a identificar con este tema, con esta enseñanza. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en una iglesia llamada cristiana y vemos las cosas que están pasando en las iglesias cristianas y nadie dice nada, porque tienen miedo ofender al pastor, porque tienen miedo ofender al hermano que está descarriado. Y muchas veces, hermano, formamos parte de la ceguera espiritual en la cual se encuentran estas iglesias. Quiero recordarles que en el libro de Apocalipsis el Señor visita 7 iglesias. Y esas 7 iglesias Él reprobó ciertas cosas, ciertas prácticas. Y una de ellas fue la doctrina de Balaam, la otra fue la doctrina de los Nicolaitas y la otra fue la doctrina de Jezabel. Entonces, la semana que entra voy a hablar acerca de la doctrina de Jezabel, solamente porque hemos leído esta parte de la palabra de Dios y no nos preguntamos ¿qué es la doctrina de Balaam? ¿O qué es la doctrina de Nicolaitas que el Señor reprobó, que el Señor rechazó? Amén. Y es bueno saber qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Él rechaza, porque en eso está basada nuestra fe, en obediencia a Dios. Entonces le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 2 o Revelación capítulo 2 y versículo 6, y vamos a empezar por lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso. Y le dijo así: pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, que yo también aborrezco, dice el Señor. Ahora, acá en la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 15, dice así el Señor: asimismo, dice, tú también tienes a los que se aferran a la enseñanza de los Nicolaitas. Amén. Y luego en el 16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Vean ustedes qué es la doctrina de los Nicolaitas, que tanto aborrece el Señor, porque Él dijo claramente: la doctrina de los Nicolaitas que tú aborreces y yo también aborrezco. Para esto, ¿verdad? Primeramente
lo dijo en la iglesia de Éfeso. Y segundo, lo dijo en la iglesia de Pérgamo. Amén. Dos iglesias que tenían estas enseñanzas, estas doctrinas que no glorificaban el nombre del Señor. Les voy a decir algo, hermanos, y quiero recordarles que Dios está muy interesado en la santidad de cada uno de nosotros. La santidad tiene que ver con la obediencia a Dios. Amén. No es reunirnos por reunirnos, ni es congregarnos por congregarnos, porque mucha gente tiene problemas, muchos problemas muy difíciles. Se le dificulta salirse de estas iglesias donde se amasa más el pecado que otra cosa, y piensan que no están agradando a Dios si se salen, porque hasta eso le han hecho creer que si te sales, Dios te va a maldecir. Entonces, yo personalmente conozco personas que están en esa situación en este momento. Han visto cosas pasando en sus iglesias que no están bien ante el Padre, ni están bien en la congregación, pero la gente por vergüenza o porque tiene miedo a lastimar a alguien en la iglesia, o simplemente porque esa persona, si dice algo en la iglesia, puede ser rechazada y humillada por los pastores y por los ministros. Entonces tenemos un problema grave, muy grave dentro de las iglesias cristianas. Es importante para nosotros sacar estas cosas a la luz, porque gloria a Dios que yo no estoy personalmente, yo no sirvo a Dios a través de un lazo denominacional. A mí, yo no tengo ningún concilio sobre mí que me esté dictando qué es lo que yo debo predicar y qué es lo que debo enseñar. Yo solamente hablo palabra de Dios, o sea, espero que Dios y el Señor sea mi pastor. Amén. Ahora, eso de la cobertura que muchas iglesias dicen que debes de tener, yo todo el tiempo lo he cuestionado. Porque esa cobertura, usted no puede tener la cobertura de un grupo, de un concilio que limita la palabra de Dios a las ovejas. Dios te hizo libre, mujer. Amén. Y no estoy diciendo tampoco que crean en el feminismo ni en esas cosas. Simplemente Dios nos hizo libres para pensar. Dios nos dio un cerebro para pensar. Dios nos dio una mente, úsala. Aleluya. No permitas que nadie influya en tu mente. ¿Sabes por qué? Porque esa mente es la que quiere Dios. Si algo quiere de ti Dios, es tu mente. Amén. ¿Por qué? Porque es la mente, aquí en la mente es la fábrica de todos los pensamientos buenos y malos. Amén. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Espíritu, podemos desechar los malos y quedarnos con los buenos pensamientos. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, tampoco podemos cambiar nuestras obras. Entonces yo veo un pueblo muy afligido, porque yo conozco personas que de veras aman a Dios, de veras quieren servirle a Dios, pero están atrapados en sus iglesias porque en un lugar donde se le permite al hombre o a la mujer vivir y permanecer en el pecado, hermanos, ese está trayendo oscuridad a la congregación. Luego les voy a traer un tema, una enseñanza sobre cómo la vida de un miembro de la iglesia puede afectar toda la congregación. Porque Dios, somos el cuerpo de Dios, somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y el cuerpo de Cristo tiene que ser sano. Amén. Limpio. Bueno, luego en otra ocasión les traigo una enseñanza así. Entonces esto es, vean ustedes que en el libro de Apocalipsis capítulo 2, dice, vamos a empezar en el capítulo 2 desde el principio. Dice, escribe el mensajero de la asamblea en Éfeso, o sea, la congregación de los santos en Éfeso. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, ¿verdad? Un mensajero, un ángel, el ángel de Yahweh, el que camina, dice, en medio de los 7 candeleros
de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser enviados y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Hasta aquí Dios elogia a la iglesia de Éfeso, le nombra todas las cosas buenas que tenía. Estaba de acuerdo, Dios estaba de acuerdo con todas las cosas buenas que la iglesia ofrecía. Amén. Pero dice, sin embargo, el versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Vean ustedes que esta iglesia de Éfeso trabajaba duramente, perseveraba, dice, no podía soportar a los malos, ¿verdad? Y dice, pero lastimadamente esta iglesia se alejó del amor de Dios. Era una iglesia sin amor. Amén. Y dice, has dejado tu primer amor. Entonces en el versículo 5 dijo, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario yo vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Entonces el 6, aquí viene la exhortación, pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Entonces el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las asambleas. Al que venza, dice el Señor, le concederé comer del árbol de la vida que está en medio del jardín del Edén de Elohim. Entonces esta iglesia tenía todas las características, tenía buena doctrina, repudiaba a los malos, repudiaba el pecado. Esta era buena iglesia, pero lo que Dios exhortó a la iglesia de Éfeso fue que había perdido su primer amor. Y eso, hermanos, en la iglesia del Señor tiene que haber amor, pero el amor que Dios quiere que tengamos no es un amor alcahuete, sino que veamos que la persona que está en pecado, la persona que no puede vencer todavía el pecado, tenemos que ministrarlo con amor, llevarlos y traerlos otra vez a la luz. Amén. ¿Por qué? Porque si los exhortamos sin amor, haga de cuenta que lo está apedreando. Haga de cuenta que usted le está dando por la cabeza con piedras. Y eso ya no existe. Apuntar a un pecador y tirarle con piedras, eso fue parte de la iglesia pasada en el Antiguo Testamento. Amén. Esa fue la ley de Moisés. Ahora tenemos el amor de Dios, que es mejor que la piedra. Podemos ayudar a la gente a salir de la oscuridad con amor. Y eso fue lo que el Señor exhortó a la iglesia de Éfeso. Pero veamos en la iglesia de Pérgamo. Vean, desde el versículo 12 dice, escribe el mensajero de la asamblea en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco dónde habitas, donde está el trono de Satán. Oiga, le está hablando a una iglesia cristiana y le está diciendo que esta iglesia habita en el trono de Satán. ¡Hey, iglesia! Es una iglesia cristiana y está tomando el trono de Satán. Está sentada en el trono de Satán. ¿Por qué dice esto? Y retiene mi nombre. Dice, y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, a quien mataron entre ustedes donde mora el Satán. Fíjense bien, iglesias cristianas que no negaban el nombre
de que era una iglesia cristiana. Nunca negaron el nombre. Así hay muchas iglesias cristianas. No niegan el nombre, pero sus obras son las obras satánicas. Están sentados en el trono de Satán. ¿Entienden? Ok, dice, sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes allí algunos que se aferran a la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac, y eso lo prediqué la semana pasada, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Vean ustedes, esto está pasando en las iglesias cristianas. No cerremos los ojos, abramos los ojos. Y yo estoy segura, hermanos, que muchas veces cuando el pastor de las iglesias cristianas se rehúsa, se niega a predicar la verdad para que el pueblo de Dios venga a la luz verdadera, Dios levanta personas ovejitas. Muchas veces las ovejitas son nuevas en el Señor. Muchas veces son personas que aman a Dios y están sentadas en la silla y son personas de oración, son personas que quieren servirle a Dios. Entonces, cuando el pastor no permite ser exhortado a llevarlos a una doctrina sana en el Señor, Dios levanta personas que no se creen tan estudiados, que solamente aman a Dios y que desean lo mejor para las personas, porque desear lo mejor para las personas es traerlos a la luz verdadera, que entiendan. Amén. Entonces dice en el mismo versículo 15, asimismo tú también tienes a los que se aferran a la enseñanza de los nicoelitas. Amén. Se aferran a esa enseñanza y dice, por tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermanos, esto está pasando hoy, ¿verdad? Tanto los nicolaitas y Jezabel y Balaam fueron personas que existieron desde antaño en el Nuevo Testamento. Y pregúntese usted por qué estos personajes que estaban escritos y que tuvieron su historia en el Antiguo Testamento, la influencia de esas personas ahora están dentro de las iglesias cristianas. Porque ven, hermanos, los espíritus no mueren, los demonios no mueren, los demonios tampoco se reproducen como los seres humanos. Los demonios son espíritus malignos que sirven a Satanás y ellos no mueren. Ellos podían haber estado en los tiempos de antaño como están ahora moviéndose entre el pueblo de Dios en estos días. Entonces, sabemos que esta enseñanza de los nicolaitas, el Señor rechaza, la aborrece. Usted sabe lo que es la palabra aborrecer, es una palabra bien fuerte. Te aborrezco, te odio. Amén. O sea, no es una palabra muy dulce que digamos, ¿verdad? Como que es bastante cortante y bastante severa. Porque eso es lo que dijo Yeshua cuando se dio cuenta, cuando se enteró de que estas doctrinas estaban dentro de la iglesia, dentro de la asamblea de los cristianos, de aquellos que decían tener su nombre. No habían negado el nombre. Yo te aseguro que si estas iglesias, en lugar de ponerle iglesia cristiana fulana de tal, le ponen la iglesia de Balaam o la iglesia de Nicolai, la gente no se acerca, pero se acercan los cristianos, aquellos que tienen sed y hambre de Dios para ser bendecidos por Dios y se encuentran con estas doctrinas. Aquí es como lo que dice la Biblia, es el lobo vestido de oveja dentro de las iglesias cristianas. Amén. Entonces, hermanos, discernamos por qué estas iglesias cristianas están tan grandes en números. Grandes.
200, 300, 400 miembros. Algunos tienen hasta 7,000. ¿Por qué? Yo te aseguro que si los pastores empezaran a predicar la verdad, iba a estar así como nosotros, con aquellos fieles que son bien pocos, contados con los dedos de tu mano, porque de lo malo hay mucho. Y no estoy culpando a las ovejas, estoy yo poniendo y exhortando a los ministros que están en un púlpito cristiano donde deben de bendecir, alimentar a las ovejas del Señor con la palabra de Dios. Y no para ellos, sino para Dios. Porque a quien servimos es a Dios, no al hombre. Amén. Amén. Aquí de Jesucristo, Yeshua, Él muestra un rechazo con firmeza. Él no está jugando juegos, ¿verdad? Le dice arrepiéntete, arrepiéntete y arrepiéntete. Entonces, muchas veces, en este caso, no voy a hablar mucho de las obras de los nicolaitas, solamente le voy a dar un mensaje que entienda usted que esta doctrina es rechazada por Dios. Y bueno, hermanos, cuando Dios rechaza algo, es algo que no está apoyando. Y cuando en las iglesias cristianas se amasa mucha maldad, estas iglesias llamadas cristianas no tienen el apoyo de Dios. Porque Dios te ama a ti y por amor a su nombre, Él quiere ser el Dios de tu vida, el Salvador de tu vida, el proveedor de tu vida. Amén. Amén. Y Él quiere ser exaltado en tu vida. Y muchas veces estas lazos, ¿verdad?, del mundo de confusión doctrinal te puede, en lugar de que tu iglesia te ayude a subir a la luz, te está apoyando más hacia abajo. Amén, en la oscuridad. Entonces, la palabra nicolaíta, quería saber yo qué quiere decir la palabra nicolaíta. La palabra nicolaíta quiere decir conquistar a un pueblo o conquistar al pueblo, quiere decir nicolaíta. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que pensar es que nicolaíta fue como querer conquistar, como que si yo te permito todo lo que el pecado, la maldad que hay en tu vida, y así te voy a conquistar para mí, no para Dios. Amén. Entonces, esta nicolaíta quiere decir conquistar al pueblo, o sea, es como un gobierno terrenal que entra dentro de la iglesia, y puede ser que hasta un gobierno político, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nunca puso a su iglesia como una entidad política, nunca. Eso, Dios lo puso a la iglesia como una entidad espiritual, como un ministerio, la casa de Dios, donde tú vienes a alimentarte de la palabra de Dios, a vivir en la presencia de Dios, a cambiar tu vida de una manera que a Dios le favorezca, ¿verdad? Entonces nunca fue la idea de Dios ni el propósito de Dios que su iglesia permaneciera en un estado político. ¿Por qué? Porque, hermanos, los políticos, el político que te gana para sí mismo, él viene a ser tu señor es el político. ¿Tú estás de acuerdo? No estoy diciendo que no creas en la política está, nadie la va a poder borrar, pero nosotros como hijos de Dios no podemos servir en la política. Somos un cuerpo espiritual, somos el cuerpo de Cristo, y es más, los políticos tienen que proveer para nosotros las cosas que nosotros no podemos abastecer, por ejemplo, carreteras, escuelas. Eso se trata la política, amén. Pero el cuerpo espiritual es la iglesia del Señor. Entonces, el pueblo nicolaíta es aquel que se ha descuidado
¿verdad? De pertenecer y estar bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, la persona debe de ser alimentada por la palabra de Dios. Dios quiere que todos aquellos que Él está escogiendo. Porque, hermano, yo veo como a Dios cuando Dios te trae a sus caminos, yo veo como una red invisible que te está trayendo hacia Él. Amén. Y la razón por la que Dios te está trayendo hacia Él es porque Dios quiere hacer de ti un buen intercesor. Amén. Y cuando Dios te trae hacia sí, tú empiezas a vivir en su presencia. Entre más intercedes, entre más horas, más presencia de Dios hay en tu vida. Amén. ¿Se acuerdan la semana pasada que después del servicio empecé a ministrar y dije, aquí hay un perfume, que sale un perfume, lo sentí aquí y luego me bañó el perfume y luego ustedes lo empezaron a sentir el mismo perfume, ¿no es cierto? Sí. Pues esta semana pasada, hace 2 o 3 noches, me quedé dormida en el sillón y ya eran como las 9 de la noche y yo estaba muy cansada. Dije yo, ay, mejor me voy a dormir. Y me levanto y me sigue el perfume. Y tuve también una comida, un lonche con una amiga que la conocí en los 90. Alicia y yo fuimos con ella a lonchar y a ponernos al corriente de todas las cosas que han pasado en estos años que no nos hemos visto. Imagínense, más de 2 décadas que no nos habíamos visto, como que si el tiempo se hubiera detenido y como que nada hubiera pasado. Pero me dice, oye, qué raro, cuando ustedes se acercaron, yo sentí un olor a perfume muy bonito. Y le doy gloria al Señor porque ese perfume todavía lo traíamos. Amén. Amén. Entonces, el propósito de Dios es que todos sirvamos, porque Dios quiere que el mundo se dé cuenta que Él es real y que Él vive. Amén. Entonces, el nicolaísmo destruye este concepto de Dios. ¿Por qué? Porque el nicolaísmo separa al pueblo de Dios de Dios. Amén. ¿Está claro eso? ¿Por qué? Por la maldad. Son nicolaitas, es una maldad que está derramándose en la iglesia del Señor. Entonces, nosotros dice la Biblia que este hombre Nicolás, que viene el nombre nicolaita, Nicolás, dice, tanto como Balaam y Nicolás llevaron a la iglesia a la inmoralidad y a la maldad. Esto está tremendo, porque mucha gente, especialmente cristianos, dicen que una vez salvo, siempre salvo. Amén. Y esa doctrina se ha derramado por toda la iglesia. Piensan que porque nuestros pecados originales ya fueron perdonados y enterrados, ya tenemos otra vez libertad para embarrarnos de lodo otra vez. Amén. Ese es el pensar, y por eso estas doctrinas, tanto de Balaam, de Nicolás y de Jezabel, fueron doctrinas que han llevado a la inmoralidad y a la maldad a la iglesia del Señor. Le voy a contar algo que me pasó esta semana. Me pasó que tengo una hermana que me habla de Argentina y yo la noté muy desesperada y me dice, hermana, cuando tenga chance me habla porque quiero hablar con usted. Al día siguiente le hablé, noté que estaba desesperada y quería hablar, como que quería sacarse algo de ella. Entonces me estaba diciendo que en su iglesia, dijo, no sé qué hacer, a veces me da como, quiero salir de ahí porque las cosas que están pasando en la iglesia. Dice, muy específicamente le voy a contar lo que pasó, dice, estos días pasados. En la iglesia había un matrimonio, dijo, y llegó una mujer y le voló el marido a la hermana. Entonces la hermana, la casada, fue y le habló al pastor, le dijo, esto está pasando en mi casa. La persona que estaba aquí, pues, me quitó el marido y mi matrimonio está a punto de destruirse. Entonces, y le dije yo, pues, ¿qué hizo el pastor? ¿Sabe lo que dijo el pastor? Dijo, y esto es lo que me incomodó bastante. Se hizo al lado de los adúlteros y abandonó a la esposa, la dejó a un lado y le dijo a la nueva pareja esta de adúlteros, le dijo,
Oh, no se preocupen. Año nuevo, vida nueva. Para que vean ustedes cómo, qué clase de cristianos, qué clase de cristianismo, qué clase de ministros se están moviendo en estas iglesias. No digo que todas, pero sí muchas. ¿Y saben a qué se debe la inmoralidad? A que no guardan los mandamientos de Dios. Y mientras sigan rechazando los mandamientos de Dios, van a ser inmorales. Y esto es lo que va a haber mucha gente herida. La iglesia, aquí el cuerpo del Señor, es el cuerpo espiritual que nos ayudamos unos a otros, a fortalecernos unos a otros, a sanarnos unos a otros en el nombre de Yeshua, y estar ahí pendiente por la necesidad del hermano. Amén. Este es un pueblo, esta es la familia de Dios. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible que estas personas estén tomando un púlpito y qué es lo que están enseñando? Yo a la hermana le dije, hermana, tú tienes que salir de ahí. Tienes que salir de ahí. Por favor, cierra los ojos y salte. Porque le dije, si no te sales ahorita que el Espíritu Santo te está provocando que te salgas y te quedas ahí y te vas a encegar como está tan ciego tu pastor. Y así, hermana, dijo, ¿sabes qué? Le dije, le recomendé que escuchara la predicación de la semana pasada acerca de la doctrina de Balaam. Y cuando la escuchó, me manda un mensaje. Hermana, tenías razón, esto es lo que está pasando en mi iglesia. Y yo digo, la iglesia tiene que empezar, hermanos, a poner atención a Dios, no al hombre. No soy yo la que deseo su santidad, es Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Yeshua, viene pronto. Y solamente aquellos que están arrepentidos y que están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios van a ser arrebatados con el Señor cuando Él venga. Amén. Yo no me quiero quedar en este mundo tan malo y tan lleno de violencia y tan lleno de crimen. ¿Usted se quiere quedar? No. Ni yo tampoco. Entonces, ¿verdad? Nosotros, la inmoralidad en estas iglesias de Pérgamo llegó a un nivel fuera de control, que dice que los nicolaitas se abandonaron totalmente, no solamente a los placeres carnales, sino a los placeres con animales salvajes. Placeres con animales. Eso es lo que está pasando ahorita, quiero que sepan del mundo. Llevaron a una vida completamente fuera del control de Dios. Amén, se gozaban del pecado. Entonces, hermanos, aquí es donde la iglesia, aquí es donde esta doctrina o enseñanza pervirtió la gracia de Dios. La pervirtió. ¿Qué quiere decir la pervirtió? La gracia de Dios la han transformado a la libertad en libertinaje. Hay tantas enseñanzas. Cásate para que no te quemes. Ahí tienes tu compañera, ahí tienes tu compañero. ¿Por qué andar buscando otro tercer compañero o compañera? Ya tienes tu compañero o tu compañera. Dios es claro en eso. Búscate un hombre, búscate una mujer. Amén. Dios no tiene nada en contra de que tú te cases. Amén. Pero tiene que ser bajo los límites de Dios y bajo las reglas de Dios para que tu matrimonio sea bendecido por Dios. Entonces el Señor dice en Apocalipsis 2:15 otra vez, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Amén. Y también, fíjense qué cosas, porque en el libro, en la iglesia de Éfeso, el Señor reprende a esta iglesia que se quedó sin amor. Amén. Y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y haz las primeras obras. Entonces, aquí el 6 dice, por esto dice, pero tienes esto, dice, que aborreces las obras de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Fíjese, tenían las obras de los nicolaitas, cosas que el Señor aborrecía. Sin embargo,
en la iglesia de Pérgamo, esto que tenía una doctrina, vino a ser una doctrina todavía más grande. Porque, hermanos, cuando la maldad se da en un lugar, no se queda estancada, la maldad crece. Por eso estamos experimentando en el mundo tanta violencia. Amén. Entonces, ¿verdad? Dice, Jesucristo reprendió a esta iglesia por soportar en su seno algunos que solo hacían las obras de los nicolaitas. Entonces, sino que también habían transformado esa doctrina en una doctrina estable de la iglesia. Hermano, mire, yo tengo tantos testimonios que contar acerca de estas iglesias, por eso les digo, yo no sé qué enseñan los pastores, yo no sé por qué se reúnen y yo no sé de qué hablan ni de qué predican. Porque, hermano, en una ocasión me visitó una hermana aquí en este lugar y me dice, hermana, fíjese, quería contarle que había tenido un sueño. Dijo, yo tuve un sueño. Dijo, y me quedó muy, muy intranquila porque sentí como que si Dios me estuviera hablando, porque se me hizo muy real y se me hizo muy doloroso. Le digo, ¿cuál fue tu sueño? Me estaba diciendo, fíjese que estábamos en la iglesia, fulana de tal, y dice, y este fue el sueño, dice, y el pastor o el asistente del pastor estaba predicando ese día. Dice, y de repente, dice, veo que la iglesia, algo vino sobre la iglesia, dice, y todos los miembros de la iglesia empezaron a salir por las puertas, abandonando la iglesia. Y la iglesia se quedó sola. Entonces le dije yo, ¿sabes qué es lo que va a pasar aquí? Que uno de los líderes va a caer en pecado. Y la iglesia, los miembros van a abandonar la iglesia por el pecado tan fuerte que va a venir sobre la iglesia. No, hermana, dice. Si los hermanos, los pastores, los ministros son hombres de Dios. Sí, hasta que no queden en pecado, son hombres de Dios. Amén. Pues fíjense que después, 2 o 3 semanas después, me encuentro a la hermana y me dice, perdone mi hermana. Mona dijo, pero ¿por qué dijo? Yo le dije a usted que no, que era imposible que esto pasara, y sí pasó. Porque mientras el pastor predicaba en el púlpito de la iglesia, se levanta una hermana y el hermano estaba hablando, dice, del adulterio. Y el pastor es casado y se levanta una hermana de entre las ovejas y dice, eres un mentiroso, eres un engañador. Dijo, porque tú y yo estamos viviendo juntos por varios años. Vean ustedes, por eso no es bueno creer en el hombre. Hay un solo santo, hay un solo perfecto. Amén. Ese es el Señor. Sígalo a Él. Aliméntese de Él. Él es santo, Él es perfecto. Él tiene el amor perfecto para tu vida. Amén. No sigamos hombres ni andamos, busquemos poniendo a los hombres acá en una... Sí. Por favor, hermanos, despertemos. Amén. Nunca digan, nunca meta las manos al fuego por nadie, ni por mí, hermanos, ni por mí. Usted nunca diga, hermana, no, hermanos, nunca meta las manos a la lumbre por mí. Amén. Porque yo sé la palabra, yo la conozco la palabra. Y yo sé que Dios me habla a través de la palabra. Y amo su palabra, y amo su exhortación. Entonces, aquí vemos el progreso de la maldad de la iglesia de Éfeso hasta la iglesia de Pérgamo, donde ya la doctrina de los nicolaitas ya se estableció como la doctrina de la iglesia. Inmoralidad. Esta es y te dirá, ¿qué clase de inmoralidad? Escuchen. Fornicación, adulterio, homosexualismo, prostitución, robo, mentira, engaño, peleas. Amén, hermano, esta es la iglesia estas son las obras que están reinando dentro de la iglesia. Estos pastores posiblemente son los que enseñan. Una vez que te arrepientes, ya pues estás limpio para volver a pecar. Porque ya los primeros pecados ya fueron perdonados y enterrados. Amén. Estos fueron los pastores de estas iglesias
que han transformado la gracia, ¿verdad?, en una licencia para pecar. Porque eso es lo que dice mucho, eso es lo que cree y eso es lo que vive mucho creyente. Por eso, hermano, cuando dicen la gente, ¡oh, eres cristiano! Pues para andar como tú. Pues sí, mejor quédate ahí. Hazte el favor y quédate ahí. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, no ven todavía el cambio que Dios ha producido en nosotros. Y la gente tiene que verlo, ¿verdad? Es bonito cuando dice, hay personas que sí me han dicho, ay, hermana, fulanita de tal, la hermana so and so, está llena del Señor, está aprendiendo, tiene mucho control, dominio sobre lo que dice y sobre lo que hace. Amén. Es buen testimonio. A mí me gusta mucho cuando la gente dice, oh, los hermanos cristianos, ellos son buena gente, no se meten con nadie, ellos están en su... ¿Sí me entiendes? O sea, hay buen testimonio, todavía hay buen testimonio. No estoy diciendo que todos los cristianos, pero son muy pocos. Son muy pocos los cristianos que dan buen testimonio de su relación con Dios y la relación de Dios con ellos. Entonces, hermanos, no seamos, no caigamos en esa trampa. Y si hay alguna persona que está así, sáquela a la luz, amén. Tráigasela usted a la luz del Salvador. ¿Por qué? Porque, hermanos, yo he vivido eso. Yo viví mi vida sin el Señor en la oscuridad. Yo viví haciendo malas decisiones. Hacía buenas decisiones de repente, pero muy malas decisiones. Ahora en el Señor, mi carga de pecado ha sido quitada. Conozco la Escritura, sé lo que tengo que hacer. Amén. Dirigirme por la Escritura, y hermano, para que todo nos vaya bien y cuando todo te va bien, la bendición de Dios viene sobre tu vida, porque Él es quien bendice tu vida, no el hombre. Amén. Entonces, hermanos, maestros, dice, muchos maestros que solamente usan el nombre de Jesús. Pero su enseñanza está basada en los nicolaitas. Amén. Ellos enseñan eso. Ellos toleran el pecado. Fíjense, yo creo que algunos de los que están aquí ya me conocen, pero yo he tenido que echar por lo menos 2 personas fuera de aquí. Y me duele hacerlo, no crea que me gozo. Pero se les llamó la atención la primera vez, se les llamó la segunda vez, la tercera y la cuarta vez. Y tuvimos que despedirlos. Porque, hermano, ¿cómo se sentiría usted? Y yo le digo a las mujeres, porque hay más mujeres aquí, que usted viniera con su esposo y viniera una damisela y se lo llevara aquí en la misma iglesia. Amén. No estoy diciendo, el que le falló fue su esposo, no fue ella. Pero, hermano, hay que ser responsables. ¿Cómo usted va a admitir un lobo que sabe a qué viene y lo deja sentado ahí en la silla? Amén. Usted saca al lobo, ¿no es cierto? Para que no se lleve al esposo. Es cierto. Me da risa. Perdónenme, hermana, que me da risa la cara de Delma. Eso no puede ser. Déjenme recordarles. Por último, es que estoy viendo la expresión en la cara de Delma. ¿Qué le está causando mi predicación? ¿Okay? Le voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Apocalipsis 14. Ya para cerrar. ¿Hasta dónde nos quiere llevar el Señor? ¿Verdad? ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? ¿Quiénes son los verdaderos fieles? ¿Quiénes son los verdaderos llamados? ¿Quiénes son, hermanos? Y póngase en la fila de los que son, ¿ok? No se ponga en la fila de los que no son. Amén. Apocalipsis 14, versículos 12, del 12 al 14. ¿Sí lo encontraron? Amén. Ok, su palabra dice, Apocalipsis 14, del 12 al 14, para terminar. Dice, aquí se requiere la perseverancia de los santos. Bueno, ¿quiénes son los santos? ¿Verdad? Dice, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua. No nos equivoquemos. Si usted cree en Yeshua, crea también en sus mandamientos.
Porque entonces si usted cree en Yeshua y no guarda los mandamientos, usted no es un buen cristiano. Como tampoco usted puede guardar los mandamientos y no creer en Yeshua. Usted es una persona cristiana a medias, amén. Aquí son los santos, dice, los perfectos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe, el testimonio de Yeshua. Porque necesitamos a Yeshua en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y luego dice, y oí una voz del cielo que decía, escribe, felices los muertos, que de aquí en adelante mueren en el Maestro. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus arduos trabajos, pues sus obras los seguirán. Y el 14 dice, y miré y vi una nube blanca, y sobre la nube blanca estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios. Tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Hermano, solamente aquellos que han creído en Yeshua de Meshaya y guardan sus mandamientos lo verán. No nos equivoquemos, la palabra nos habla por sí misma. Yo no estoy inventando nada, ni estoy diciendo, yo le digo lo que dice la palabra, y esa es la palabra, que los santos son aquellos. No es que los santos sean perfectos, hermanos, pero los santos son aquellos que perseveran. Amén, que perseveran, que se mantienen y que buscan agradar siempre a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué les parece? Aleluya.